Hola, buen día para todos. Mi nombre es Sandra Torres y me encuentro en la subsidiaria de Colombia. Hoy vamos a ver nuestro último módulo, el número 3 del curso de Administración de Recursos Humanos y trata de la descripción de puestos de trabajo. En este módulo veremos el cambio de mentalidad por el que estamos pasando en nuestro trabajo como seleccionadores de personal. Hoy debemos dedicar tiempo a pensar creativamente, buscar una forma diferente de llegar al candidato en el menor tiempo posible y por supuesto con el mayor de los éxitos. Tenemos que ser amigos de las nuevas tecnologías, acelerar nuestros planes y también adaptarnos al contexto para lograr nuestro objetivo. La organización espera que tomemos decisiones rápidas, así que seamos innovadores eh, y que pues finalmente incorporemos a los mejores talentos. Recuerden, el mundo cambia y no podemos dejar que esto ocurra sin cambiar también nosotros. Entremos entonces en materia, mm, definiendo qué es la descripción de puestos. Eh, la descripción de puestos de trabajo no es más que hacer una relación detallada de todas las tareas que tiene que llevar a cabo una persona que desarrolla un puesto de trabajo y después también pues las competencias que tiene que tener esa persona para desarrollar ese puesto de trabajo. Dicho así, pues pareciera algo sencillo y que en realidad no necesitara ni describirse ni pues plasmarse en ningún documento en la organización. Pero pues en la práctica no es así. Existen muchos errores y muchas fallas en las empresas y además muchas repeticiones de trabajo por no existir una buena descripción de un puesto de trabajo. Así que eh, es muy importante entender que la descripción de puesto se concentra en el qué hace el ocupante, cómo lo hace, cuándo lo hace y para qué lo hace. Mm, Contar con una buena descripción de puesto de trabajo en la organización es muy útil para la empresa, así como para los colaboradores. Eh, de igual forma, para los candidatos que ocupan un lugar de trabajo, les permite o les brinda claridad en lo que van a hacer en ese rol. Y para la empresa, pues nos permite atraer talento calificado y también adecuado a las necesidades que tiene la compañía. Bien, aquí vamos a ver los objetivos de la descripción de puestos de trabajo. Em, el objetivo de realizar esta descripción, primero es conocer bien la compañía, conocer bien lo que hace nuestro equipo de trabajo. eh, por lo tanto, este proceso nos va a permitir determinar qué es lo que debemos hacer, sobre todo en el área de recursos humanos, eh, enfocarnos en la ruta de la formación que lo puede requerir el empleado. También nos va a indicar cuáles son las bases con las que vamos a seleccionar dicho personal. Eh, Objetivo súper importante es transmitir de forma clara los requisitos del puesto ofertado y atraer a los candidatos más idóneos para su desempeño. Pues con las nuevas herramientas para encontrar ahora puestos de trabajo, normalmente los profesionales pueden conocer exactamente cuáles van a ser las funciones dentro de un puesto de trabajo. Uno de los primeros objetivos en este documento es describir el cargo y todos los antecedentes necesarios para poder atraer a este profesional, ya sean internos, sean externos o pues mm, profesionales que se quieran postular. Otro objetivo es la definición del cargo. Cuando colocamos una descripción de puesto de trabajo y se define completamente el cargo, es decir, la persona que ocupará el puesto tendrá un punto de referencia sobre el nivel de sus funciones, de sus responsabilidades, de las posibles evoluciones y también de las posibles promociones.
Por último, tenemos también como objetivo, como punto de referencia. Por lo regular, cuando llega un nuevo líder o un nuevo jefe, un nuevo director o un nuevo coordinador, suelen pedir una descripción de puestos de trabajo pues, de las personas con las que van a trabajar, para conocer especialmente cuáles son las funciones que desarrollan en la compañía. Em, y también, sobre todo, para conocer cuáles son las responsabilidades o los objetivos que se esperan de ellos. Eh, Usos y beneficios, pero antes de mencionar los usos y los beneficios, quiero enfocarme un poquito en la importancia de tener este documento, esta descripción, eh, del perfil, perdón, esta descripción de los puestos de trabajo. Eh, Miren, contar con una buena descripción en la organización es muy útil tanto para la empresa como para los colaboradores, y de igual forma para los candidatos, que pues quieren ocupar, un lugar en el trabajo. Nos permiten atraer talento calificado, como lo dije anteriormente, y adecuado. Y a los colaboradores les permite y les brinda claridad en, en lo que, en las funciones que van a desarrollar. ¿Ok? Bueno, usos y beneficios. Entonces, pues, ¿para qué sirve este documento? ¿Para qué sirve una descripción? Entonces, este documento tiene varias utilidades. En primer lugar, sirve para ver si existe duplicidad de funciones. Cuando empezamos, mm, o cuando empezamos a revisar las diferentes posiciones, que tenemos en la empresa, y sobre todo a describirlas, ahí podemos descubrir si un puesto de trabajo se está haciendo, de manera, pues, duplicada. Si en un puesto de trabajo se está ejecutando lo mismo que en otro, o si alguna persona también tiene alguna sobrecarga de funciones. En segundo lugar, nos ayuda a saber si tenemos, un lugar de incorporación. Es decir, si vemos que nuestro equipo de trabajo tiene demasiadas funciones asignadas, podemos plantear, la creación de un nuevo puesto. En tercer lugar, sirve para empezar a crear una oferta de empleo. Es decir, cuando buscamos incorporar una persona nueva, debemos ser claros en la descripción de la oferta de empleo, pues porque es la primera impresión que tendrá esa persona de nuestra empresa. Además, pues gracias a la descripción de puestos, nuestro equipo sabrá cuáles son sus tareas, cómo se relacionan sus puestos con los demás, los requisitos. Por ejemplo, si busca o aspira a un ascenso, pues es muy útil conocer los detalles del puesto al que se aspira, incluso tener claro el nivel salarial en el que se encuentra. Es supremamente útil. Por último, tener una descripción de puesto de trabajo actualizada, pues nos permite también actuar pues, rápidamente en el área de recursos humanos ante situaciones inesperadas. Eso nos va, a ayudar a ser más rápidos a la hora de contratar nuevos miembros. Em, pues aquí vemos otras, cuando el colaborador sepa lo que tiene que hacer para contratar, al personal, para evaluarlo, para capacitarlo, eh, pues para que el jefe defina sus objetivos y metas. Esos son algunos de los beneficios que tenemos con este documento. Ahora, ¿quién es el responsable? He puesto en la imagen los diferentes actores que deberían de intervenir. El área de recursos humanos puede definir en qué forma se debe hacer y en qué orden. Lo importante es que todos intervengan. Es algo muy saludable para que entre todos se tenga una visión global. Pues para poder hacer esto tenemos varias fuentes de información. Por ejemplo, contamos con el organigrama, que es fundamental en este proceso, porque nos informa la cantidad de puestos de trabajo, cuál es el listado de los puestos, de qué dependen cada uno y cómo se conectan o se relacionan cada uno de ellos.
También se puede tener información del análisis de puesto de trabajo, que es el primer paso que debimos haber realizado y que lo vimos además en el módulo 2 de este curso. Em, bueno, como decía, los responsables, entonces en primer lugar tenemos recursos humanos, pues que se encarga de definir cuál es la metodología, elabora la política, capacita al jefe inmediato en el proceso, hace todo el tema documental, pues por supuesto debe ser experto en la descripción del puesto y pues aplicarla en todas las áreas de recursos humanos. En segundo lugar, vemos el ocupante del puesto, pues por supuesto participa porque pues es el que va a ser el proveedor de la información del puesto, es el que lo va a ejecutar y además pues el que se va a convertir en el experto del puesto. Y por último tenemos la participación del jefe inmediato que se encarga de validar la descripción del puesto, eh, pues la usa para definir las metas, también evalúa al colaborador y debe entregarla al ocupante del puesto y también es el encargado de capacitarlo. Eh, Importante dejar claro que la descripción del puesto de trabajo nos aporta a la empresa eh, la, pues grandes beneficios en la gestión de personal y en el clima laboral. Pues ofrece una visión completa de las necesidades del puesto de trabajo, define los perfiles, eh, es- eh, hace que sea más sencilla su valoración, ayuda a la evaluación o a la alineación del trabajador, aporta y agiliza para tomas de decisiones, para posibles ascensos. em, y pues para el ocupante del puesto también se le facilita para entender cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus funciones, va a mejorar su productividad, entre otras. Aquí vemos las características. em, ok, pues solo puede ser modificada por el área de recursos humanos, debe usarse para la evaluación del ocupante del puesto, debe entregarse al ocupante del puesto, como ya lo dije, es actualizada cada año, em, es redactada en función del puesto y no de la persona, esto es supremamente importante. mm, Se redactan sus responsabilidades, está ligada a los objetivos del área y de la organización y pues cada ocupante o cada cargo debe tener una descripción de trabajo. Eh, la descripción de puestos de trabajo tiene algunos puntos claves en el proceso y especialmente para que se lleve de una manera ordenada y sistematizada. Entre ellos tenemos los elementos mínimos que debe de contener, pues como número uno, el objetivo general. Importante es tener sus responsabilidades, cuáles van a ser los indicadores, los conocimientos y las habilidades, cuál va a ser el control, cuál es su experiencia y por supuesto las relaciones internas y externas. El proceso. Entonces, como lo decía, la descripción de puestos de trabajo debe tener algunos puntos claves. Esto con el fin de que pues sea exitosa. Entonces, debe contar con un objetivo del puesto, cuál va a ser el papel que va a desempeñar el profesional y pues cuál es el objetivo que tiene la organización al abrir este espacio laboral. Pues una descripción de puestos adecuadas también debe mostrar alguna información de la empresa. Pues vemos acá misión, visión, los objetivos, eh, valores, también el organigrama, los requisitos. Se deben colocar cuáles son los requisitos mínimos para cumplir y que los candidatos se puedan postular. Por ejemplo, la preparación académica, la experiencia laboral, la experiencia con algunas herramientas especiales, habilidades. También
algunas tareas asociadas y actividades que va a realizar el nuevo empleo. Las relaciones internas, como lo dije, que hace parte de los elementos mínimos, lo vimos acá, pues es muy similar a o al organigrama donde se coloca la descripción del puesto. Mm, Esto es importante porque aquí se colocan todas las relaciones que tendrá el empleado con quien colaborará con frecuencia en las otras áreas. Eh, Dentro del proceso también se puede hablar de algunos riesgos. En algunas ocasiones, cuando el puesto de trabajo requiere algunas actividades físicas, pues se colocan todos estos riesgos que son implícitos dentro de la descripción del puesto. También podemos entrar a ver jornada laboral, pues es muy importante sin duda alguna. Hay que ser claros en colocar los horarios, si rotan o no rotan, si se trabaja mm, en, digamos, hay distintos modelos de trabajo, virtual, teletrabajo, trabajo en casa, etcétera. También se puede colocar los rangos salariales. eh, si no estamos seguros de cuál va a ser ese rango salarial y necesitamos negociarlo, pues no lo ponemos. Aquí vimos, bueno, también es importante que hayan algunas entrevistas. La entrevista, pues, en primer lugar lo hace el área de recursos humanos, luego pasa, pues, a ser entrevistado por su jefe inmediato y si el proceso lo requiere también, lo puede hacer el director o el gerente general. Mm, Aquí dice que hay que realizar el análisis de cada puesto, hay que documentarlo, pasarlo para validación del jefe inmediato y el jefe inmediato lo entrega al ocupante del puesto y por último la implementación en todas las áreas de recursos humanos. Bueno, para finalizar, las conclusiones son múltiples, pues los beneficios que se producen cuando hay una buena definición de funciones y estas pues también se transmiten con claridad y transparencia. Eh, pues para concluir, eh, implementar una buena descripción del puesto de trabajo, pues va a permitir a los colaboradores saber qué es lo que pues espera de ellos, cuándo y cómo. Muestra a cada uno de los empleados pues cómo se encaja en su puesto dentro de la organización. Esto también facilita pues el entrenamiento del personal nuevo y pues también reduce el periodo de capacitación, reduce errores operativos, proporciona un enfoque hacia la fijación de objetivos y sobre todo a a la medición del desempeño de los empleados. También facilita pues un sostenimiento pues de un nivel, de un buen nivel de compensación. Es evidente que si el profesional sabe lo que se espera de él, pues lo va a agradecer y si lo agradece, pues aumentará la empatía y el compromiso pues hacia pues la misión, la visión, los valores y los objetivos de la compañía. Esto mejora enormemente la satisfacción laboral, puesto que es claro el cumplimiento o no de los objetivos que marca cada puesto de trabajo. Estoy segura que va a aumentar la motivación hacia el desarrollo del trabajo. Esto produce una, pues, mejor adaptación y mejora también las relaciones entre compañeros. Esto, pues, al no generarse dudas con respecto a quién deberá realizar o no una determinada tarea, eh, pues, hará que las relaciones entre compañeros sea muy satisfactoria. Muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido muchas cosas y muchos conceptos y lo pongamos en práctica todos en nuestra compañía. Les deseo una feliz semana. Gracias por estar aquí y por hacer parte de este bonito curso de Administración de Recursos Humanos.